Estamos aquí en el tema 6.1, el sistema canovista, la Constitución de 1876 y el turno de partidos, la oposición al sistema. Aquí vemos a Alfonso XII, al artífice de todo este sistema, Cánovas del Castillo, y a Práxedes Mateo Sagasta, que será el líder del otro partido. Las partes del tema, como vemos aquí, son características del sistema canovista, la Constitución de 1876, el turnismo de partidos y la oposición al sistema. Vamos a hablar un poco del sistema canovista en la Restauración. En el año 1874 se planteaban dos tendencias políticas. Por una parte, el republicanismo unitario, bajo Serrano, que ya estaba gobernando durante todo este año, y por otra parte, la restauración de la monarquía borbónica, bajo los alfonsinos de Cánovas del Castillo. Va a estar apoyado por la burguesía, que controla el comercio colonial con Cuba, las élites económicas de banqueros, nobleza, industriales, latifundistas y navieros, que son los propietarios de empresas que construyen barcos o que manejan barcos para el comercio, y buena parte de los generales. Entre ellos destaca de la Concha, Martínez Campos y Primo de Rivera, entre otros. Este periodo se llama Restauración precisamente porque la opción que gana es esta segunda. Los periodos de la Restauración, pues tenemos dos grandes periodos. En primer lugar, entre 1875 y 1902, que es lo que se llama propiamente la Restauración, es el reinado de Alfonso XII entre 1874 y 1885, y la regencia de su esposa, María Cristina de Habsburgo, entre ese año que fallece el rey y 1902. Entre 1902 y 1931 se produce lo que se conoce con el nombre de la crisis de la Restauración. En primer lugar, entre 1902 y 23, va a ser el reinado de Alfonso XIII, propiamente dicho, más puro si queremos. Luego la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 30. Lógicamente continúa el reinado de Alfonso XIII, pero aparece esta forma política nueva. Y la decadencia de la monarquía de Alfonso XIII entre 1930 y 31, que ya se camina en el año 31 hacia la Segunda República. Aquí en esta fotografía podemos ver en la parte izquierda de la diapositiva tenemos a la regente María Cristina y Alfonso XII, en una fotografía de la época coloreada, y luego aquí tenemos en un cuadro a la propia regente con Alfonso XIII, que era el hijo de Alfonso XII, evidentemente, y todavía siendo niño poco antes de 1902. Vamos a ver las características del periodo. En primer lugar, hemos dicho que el artífice era Cánovas del Castillo, que era abogado malagueño afincado en Madrid, político de la Unión Liberal, fue diputado en la época anterior, y podemos decir que tiene un carácter reaccionario, es decir, conservador, antidemocrático, pero era un político pragmático, realista y que buscó siempre el consenso entre las fuerzas liberales. Fue asesinado en 1897 mientras descansaba en un balneario del norte de España por el anarquista Angioliño. Las bases del régimen político son el rey, las cortes, la constitución, la alternancia de los partidos dinásticos, que van a ser dos, como ahora después veremos, sufragio censitario, minoritario por supuesto, y la soberanía compartida siempre entre el rey y las cortes. En cuanto a las novedades que trae este sistema, podemos decir que trae un rey, Alfonso XII, que era hijo de Isabel II, que había renunciado, terminar con las intervenciones del ejército en política, el sistema bipartidista y el turnismo entre dos partidos que son los llamados dinásticos, que son el Partido Conservador en torno a Cánovas, como ahora veremos, y el Partido Liberal en torno a Sagasta. Vamos primero a hablar de la Constitución del 76. Es la Constitución propiamente de la Restauración del sistema canovista. Es heredera de la moderada del año 1845. Como ya vimos, la va a redactar Alonso Martínez bajo inspiración de Cánovas del Castillo y va a tener 89 artículos. Es decir, es una Constitución corta. Rasgos de esta Constitución, pues podemos decir que se establece la soberanía compartida entre el rey y las cortes. Los derechos y deberes de los ciudadanos van a estar muy limitados por las leyes ordinarias, porque Cánovas no creía en ellos. Las cortes van a ser bicamerales, el Congreso, que es elegido con sufragio censitario, y el Senado, que va a ser una parte elegido entre los mayores contribuyentes, y luego va a haber senadores nombrados por derecho propio y vitalicios.
El rey puede disolverlas, pero solamente las elegidas, es decir, el Congreso y el Senado de los mayores contribuyentes. Se va a producir un fortalecimiento del poder de la corona, va a tener poder ejecutivo, el rey, porque va a nombrar a los ministros y va a ser el jefe supremo del ejército. Tiene poder legislativo, porque aunque no pueda hacer leyes, aunque influye en ellas, sí tiene derecho a veto, es decir, a no firmarlas para que se pongan en funcionamiento. Va a convocar o disolver las cortes, como ya hemos dicho, y el rey no tiene que dar cuentas a nadie, es decir, es inviolable por el título sexto. Por lo tanto, no va a poder ser detenido ni nada por el estilo. No se especifica el tipo de sufragio, se hará posteriormente en una ley que se hace en el año 1878, que se llama Ley Electoral. Se va a producir un reconocimiento teórico de los derechos y libertades, ya hemos dicho que Cánovas no creía mucho en ellas, pero no se van a llevar a cabo. Se va a producir un recorte de la libertad religiosa, pero porque la religión predominante va a ser la católica. Los jueces, es decir, el poder judicial, van a ser elegidos por oposición, como es en la actualidad, y los ayuntamientos y diputaciones van a tener un control gubernamental férreo, es decir, van a ser siempre del Partido Conservador o del Partido Liberal, pero siempre monárquicos. La vida de la Constitución pues, va a tener las etapas que hemos hablado en la diapositiva anterior, es decir, pues una en la época de la restauración propiamente dicho y otra en la época de crisis, con los distintos periodos existentes, como ya hemos hablado y que no quiero repetir. Bueno, en cuanto al turnismo, turno de partidos dinásticos. Cánovas ve la única salida en el turnismo porque va a dar estabilidad al régimen. Crea dos partidos en torno a sí mismo, el Partido Conservador, que es el que más tiempo está en este momento en el poder, y luego el Partido Liberal de Sagasta. El sistema es un sistema no democrático y los partidos se turnaban en el poder por acuerdo entre ambos, de la siguiente manera. En primer lugar, cuando el partido en el poder, pues por disensiones internas, es decir, por problemas internos, pues veía que no podía hacer frente a la situación que se planteaba, a la situación política que se planteaba, pues automáticamente presentaba la dimisión al rey o la regente y este nombraba al otro partido como para que formara gobierno. Este partido que formaba gobierno, pues lo que hacía era convocar elecciones. Y en esta convocatoria de elecciones pues se producía un acuerdo entre los dos partidos por el cual pues uno iba a sacar más diputados y por lo tanto más votos y otro iba a sacar menos pero iba a el suficiente terreno para obtener una representación parlamentaria importante. Pero va a ser siempre en minoría. Bien, entonces se va a producir un falseamiento electoral, un acuerdo de los votos. Normalmente el diputado iba al lado de una casilla donde se marcaba la que se iba a elegir y por eso se le llama encasillado. Y el cacique en los distintos pueblos y ciudades pues iba a hacer que ganara uno u otro encasillado según fuera necesario. Es decir, si el gobernador civil le decía, pues en tu pueblo tienen que tener, por ejemplo, 2.000 votos tal encasillado, tal diputado, pues él conseguía esos 2.000 votos. Esto, por supuesto, suponía un cocinar los votos, de ahí el nombre de pucherazo, porque se ponían en un puchero los votos y se sacaban lo que se quería. ¿De acuerdo? Si en el caso de que el cacique observara que no iban a salir los votos tal y como él quería, pues podía haber lo que se llama un garrotazo, es decir, ir a la sede electoral donde se estaba produciendo la elección y quitar todos los votos que hay y romper las urnas para que se volviera a repetir y entonces saliera lo que ellos querían. Por lo tanto, lógicamente, era un falseamiento electoral en toda regla. Evidentemente el partido que ganaba pues se turnaba gobernaba y luego cuando ya se desgastaba pues repetía la operación. Por eso se llama el turno o el turnismo de los partidos dinásticos, que siempre eran el conservador y el liberal. Los partidos eran un partido de notables, quiere decirse que no había un apoyo ni una
serie de personas que trabajaran para el partido como ocurre en la actualidad, que es un partido de masas, sino que era un partido de grupos de personas más o menos relevantes en torno a unos líderes destacados. Los políticos eran normalmente abogados, profesores de reconocido prestigio, terratenientes, banqueros, burguesía con intereses en Cuba. El Partido Liberal lo formaban Sagasta, y aquí había muchos líderes. Se decía la jaula de grillos, y destacan, aparte de Sagasta, Alonso Martínez, Martínez Campos o Moret, entre otros. Aceptaban los principios liberales que se habían, moderados por supuesto, que se habían promovido durante el sexenio. No los democráticos, los liberales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego teníamos el Partido Conservador, que era más homogéneo en torno a Cánovas del Castillo y todo lo que significaba su figura, que claro es que era el ideólogo de la Restauración, entonces pues era un poco lógico. Cuando es asesinado le va a sustituir Francisco Silvera. Los políticos, Cánovas todavía vivo, por supuesto, cuando fallece el rey Alfonso XII, pues van a firmar Cánovas y Sagasta un pacto en el Pardo, en 1885, y aquí es donde se produce el primer turno, es decir, el Partido Conservador da paso al Partido Liberal. Como hito importante es el sufragio universal masculino de 1890. Bien, tienen dos grandes momentos en este periodo propiamente canovista, que es el reinado de Alfonso XII entre 1875 y 1885. Recordar que en realidad es en diciembre del 74, pero bueno, entre esa época y 1885. Se inicia con el pronunciamiento en Sagunto, provincia de Valencia, del general Martínez Campos a favor de los alfonsinos de Cánovas del Castillo. Entonces, las primeras medidas que toma Cánovas es nombrar alcaldes y gobernadores monárquicos. Se reprime la oposición, básicamente movimiento obrero y republicanos, y se aprueban subsidios a la Iglesia para que apoye al régimen. Y se va a unar a todos los liberales. El rey, mientras tanto, publica un manifiesto, el manifiesto de Sandhurst, que es una academia militar inglesa donde estaba estudiando, y define lo que quiere que sea su régimen. Va a ser un régimen monárquico, católico, constitucional, va a tener orden social y va a tener un funcionamiento liberal todas las instituciones del reino. Digamos que esos son sus objetivos. El reinado de Alfonso XII, en líneas generales, se enfrenta a tres problemas. Acabar definitivamente con la guerra carlista, y así lo hará el general Primo de Rivera, entrando en Estella, la capital carlista. Finalizar con la guerra de Cuba, que lo va a hacer el general Martínez Campos, firmando la paz de Zanjón. Y pacificar políticamente el país. Para ello se va a imponer el modelo británico de los dos partidos, una constitución, las Cortes y el rey, y a partir de ahí pues sí que se produce cierta estabilidad y cierta pacificación interior. Pensemos en la ley de la época anterior del sexenio, que evidentemente pues esto sí que constituye una bastante tranquilidad. A nivel más individual, más particular, el rey se casa 2 veces. Tenemos aquí con su prima María de las Mercedes, que muere a los 3 meses de estar casado, y luego después con María Cristina de Habsburgo, que es la reina con la que tiene hijos, la mujer con la que tiene hijos, y que luego será su regente una vez que fallece. El rey fallece en 1885 a causa de la tuberculosis. En cuanto a la regencia de María Cristina, que es entre 1885 y 1902, que es a la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII, pues se firma el Pacto del Pardo entre el Partido Conservador y el Liberal, por el cual pues se va a aprobar el turno de los dos partidos, es decir, ahora entrará el Partido Liberal, y acuerdan también seguir con la legislación anterior. El falseamiento electoral que hemos descrito del turnismo aumenta, todavía afecta a más zonas de España y a más sectores de la población, y destaca en este sentido algunos hitos importantes. En primer lugar, el gobierno de Sagasta, el llamado Parlamento Largo, porque dura 5 años, se aprueba el Código de Comercio, la Ley de Asociaciones para los grupos políticos, el sufragio universal masculino en 1890 y la abolición de la esclavitud en Cuba.
En 1890 vuelve Cánovas del Castillo y aprobará la ley de aranceles proteccionista. Otra vez regresa Sagasta y se prepara el proyecto de reforma de la administración y el gobierno de Cuba, que como tiene que dimitir, pues no se lleva a cabo. Aquí hay que destacar que en 1897 Cánovas del Castillo, descansando, como ya hemos dicho ahora después, en un balneario del norte de España, pues es asesinado por el anarquista Angiolillo. Le va a sustituir Francisco Silvera. Estando en el gobierno Sagasta se produce el desastre del 98, que ya veremos en el siguiente tema, y luego hay una crisis económica generalizada, y al haber esta crisis económica también es crisis social y internacional, aunque España estaba bastante aislada por el que Cánovas del Castillo había querido aislarla internacionalmente. En resumidas cuentas, los últimos 10 años del siglo XIX se produce un agotamiento del sistema, analfabetismo generalizado entre la población, déficit presupuestario, continúan las quintas, que lo que hacían era pues que los hijos de los trabajadores son los que iban a luchar a las guerras que tenía España en ese momento. Una quinta parte de la población era la que era llamada a las armas. Vamos a entrar en el ejército. Este sistema de quintas ha existido hasta en el siglo XXI. Y se produce también una ausencia de reformas sociales, lo que da pues el poco interés que toma la población, sobre todo las clases sociales menos pudientes. El caso es que en 1912 Alfonso XIII es nombrado rey de España. En cuanto a la oposición al sistema político, pues vamos a ver los partidos que no son dinásticos en este caso. Destacan en este momento los carlistas o tradicionalistas, que están la mayoría en el exilio, y el grupo más integrista, más radical, es el de Ramón Nocedal. Piden apoyo de la Iglesia y del Vaticano, ya que estos apoyaban el régimen de la Restauración. En cuanto a los republicanos, sus ideas son las siguientes: superioridad de la República sobre la monarquía, separación de la Iglesia y del Estado, sufragio universal, preocupación por los problemas de las clases populares. Y hay varios partidos republicanos. En primer lugar, el progresista, cuyo cabeza es visible, es Ruiz Zorrilla, el posibilista de Castelar y el federal de Pi Margall. Finalmente, los centralistas de Salmerón. Si os dais cuenta, Castelar, Pi Margall y Salmerón pues ya habían sido presidentes del gobierno o presidentes de la República durante el periodo republicano. Se produce finalmente, hacia finales del siglo, la Unión Republicana, aunque perderá adeptos el republicanismo, es decir, seguidores, con el movimiento obrero. El movimiento obrero, que viene a continuación, pues se divide en dos tendencias: los socialistas y seguidores del marxismo, y los anarquistas. En cuanto a los socialistas, destaca el Partido Socialista Obrero Español, que había fundado Pablo Iglesias, el sindicato, que se llama la Unión General de Trabajadores, o UGT, estos dos continúan en la actualidad, y el periódico El Socialista, donde aparecían pues todas estas ideas. Ellos van a hacer reivindicaciones de mejoras laborales. El partido es verdad que era más revolucionario, pero buscan siempre el entendimiento entre obreros y empresarios, respetando el derecho a huelga, que supone una herramienta de lucha para mejorar las reivindicaciones laborales. En cuanto a los anarquistas, pues estarán todos en torno a la Federación de Trabajadores de la Región Española, las siglas FTRE. Hacia principios del siglo XX aparecerá la CNT, pero que ya la veremos. Y luego aparecen dos tendencias: una tendencia propia pacífica, buscando el sindicalismo, que es el anarcosindicalismo, y otra mucho más violenta, lo que se llamaba la propaganda por el hecho, por actos terroristas, que se llama el anarcocomunismo, es decir, el pistolerismo, el poner bombas, etc. En este sentido destaca la mano negra, que aparece luego, sobre todo es muy importante hacia finales del siglo, en Andalucía. También está el sindicalismo cristiano, que surge con el Rerum Novarum de León XIII. Es importante pues lo que lleva a cabo, la obra que lleva a cabo el padre Vicent, y siempre referida al cooperativismo y a organizaciones asistenciales para los obreros. Y por último tenemos el regionalismo que luego se convertirá en nacionalismo y en algún caso en independentismo. Es un fenómeno cultural
que cuando lo apoya la burguesía se va a convertir en político, es decir, van a formar partidos políticos. El más importante, por supuesto, es el catalán y el vasco. Vamos primero con el catalán. Va a surgir como defensa de la lengua y la cultura catalanas, y luego la defensa de su industria, lógicamente con el apoyo de la burguesía, que son las propietarias de las industrias. Sus ideólogos eran dos, Pi Margall y Valentí Almirall. En 1880 pues se va a reunir el primer congreso catalanista. De aquí va a surgir el Centre Catalán, ya de tipo político, y todos estos regionalistas y nacionalistas van a presentar un memorial de agravios, un documento con los agravios que está cometiendo España contra el catalanismo, y se lo van a presentar al rey Alfonso XII. A partir de aquí pues va a surgir otro grupo político, que es la Unión Catalanista, y también se van a publicar las bases de Manresa, que es los principios vertebradores, los que van a regular el nacionalismo catalán. Luego tenemos que surgirá la Lliga Catalana de Prat de la Riba como partido político. Luego tenemos el regionalismo vasco. Este regionalismo vasco se va a producir por la recuperación de la cultura vasca, como siempre. Su líder más destacado será Sabino Arana, y va a buscar siempre la raza vasca, los fueros y la religión. Y su lema será Dios y antiguas leyes. Ataca a la clase dirigente vasca, la burguesía vasca, y a los obreros. Y va a dividir la sociedad vasca, en su opinión, se divide entre los que son originarios del País Vasco, los euskeros, y los emigrantes que han venido a trabajar a la industria, que les llama maquetos. Luego tenemos el regionalismo gallego. Hay que partir del hecho que la sociedad gallega es una sociedad rural, y va a surgir un movimiento que quieren recuperar la lengua y la cultura gallega. Este movimiento se va a llamar O Resurdimento y va a ser apolítico. Su líder destacado es Alfredo Brañas. Luego también existe el regionalismo valenciano y andaluz. En Valencia destaca a Valencia Nova como asociación, y el regionalista valenciano más destacado es el escritor Vicente Blasco Ibáñez. En cuanto al andaluz, pues va a ser en torno al Ateneo de Sevilla, y su líder más destacado será Blas Infante. Por último, pues vamos a hacer un repaso a los principios doctrinales de la Restauración. El artífice e ideólogo de la misma será Cánovas del Castillo, como ya hemos dicho hasta la saciedad. Supone una vuelta de la dinastía borbónica, y se va a buscar la pacificación política y social con esa vuelta, de ahí el nombre de Restauración. Va a ser una síntesis entre lo antiguo, entre lo viejo y lo nuevo. Va a tener como constitución interna la monarquía, la dinastía de Borbón, la propiedad, la libertad y el gobierno conjunto del rey con las cortes. Esto es algo fundamental que va a dar estabilidad al régimen. Se va a imponer lo civil o el civilismo frente al militarismo en política, es decir, los militares no van a entrar en política como jefes del gobierno. Y el posibilismo canovista, es decir, va a buscar siempre el entendimiento, pero entre grupos y partidos dinásticos, y por lo tanto se van a incluir los pactos. Y esto ha sido todo. Este tema, que como veis es relativamente fácil, probablemente un poco extenso, pero fácil. Muchas gracias.